¿Sabías que un monje español del siglo XIII predijo exactamente lo que está pasando en España ahora mismo? Y su última advertencia: ¿te va a helar la sangre? Lo que vas a descubrir en este pergamino perdido cambiará para siempre tu visión sobre el destino de España y Latinoamérica. Era un día lluvioso de octubre de 2019 cuando el arqueólogo catalán Dr. Miguel Serrano recibió una llamada que cambiaría el curso de su carrera para siempre. Al otro lado de la línea, el padre Alejandro Mendoza, custodio del antiguo monasterio de San Isidoro de León, le explicaba con voz temblorosa que durante las obras de restauración de la biblioteca medieval habían encontrado algo extraordinario. Oculto tras una pared falsa construida aparentemente durante la invasión napoleónica, yacía un cofre de roble sellado con cera que contenía pergaminos que databan del siglo XIII. Cuando Serrano llegó al monasterio 3 días después, acompañado de su equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona y la paleógrafa argentina Carmen Vázquez, especialista en manuscritos medievales hispánicos, lo que encontraron los dejó completamente perplejos. Los pergaminos estaban en un estado de conservación milagroso, como si hubieran sido protegidos por una fuerza sobrenatural, pero lo más impactante no era su condición física, sino su contenido. Los documentos estaban firmados por Fray Isidoro de León, un monje visionario del cual apenas quedaban rastros en los archivos históricos. Según los registros fragmentarios que pudieron localizar, Isidoro había sido conocido por sus visiones proféticas, pero la Inquisición había ordenado quemar todos sus escritos por considerarlos peligrosamente precisos. Estos pergaminos habían sobrevivido porque algunos monjes leales los escondieron arriesgando sus propias vidas. La profecía principal, escrita en latín medieval con algunas anotaciones en castellano antiguo, llevaba por título Visiones sobre el destino de Hispania en los tiempos postreros. Lo que más inquietó al equipo de investigadores fue la precisión escalofriante con la que describía eventos históricos que aún estaban por venir cuando fue escrita. Fray Isidoro había profetizado la pérdida de las colonias americanas, especificando que la corona de Carlos perderá sus joyas de ultramar cuando el águila francesa manche la península. La invasión napoleónica había ocurrido exactamente como él la describió 6 siglos antes de que sucediera. Pero las visiones no se detenían en el pasado. La parte más perturbadora del manuscrito hablaba de los últimos días de Hispania, describiendo una España moderna que enfrentaría grandes tribulaciones antes del amanecer final. El monje visionario escribía sobre pueblos de tierras lejanas que llegarían en masa, sobre una unión de reinos que traería tanto prosperidad como servidumbre, y sobre señales en los cielos y en la tierra que anunciarían el tiempo de la purificación. La Fray Vázquez, que había dedicado toda su vida al estudio de textos proféticos medievales, reconoció inmediatamente las similitudes con las profecías de Nostradamus y las famosas visiones de San Malaquías sobre los papas. Sin embargo, los escritos de Fray Isidoro contenían un nivel de detalle que superaba cualquier otra profecía conocida. Describía no solo eventos generales, sino fechas, nombres de lugares específicos y hasta detalles sobre la vida cotidiana de la España moderna. Uno de los pasajes más enigmáticos hablaba de la gran crisis que vendría cuando el número de los años alcance 2 veces 1020, una referencia que parecía apuntar directamente a nuestra época. El monje describía cómo España se convertiría en puerta de entrada para las naciones, cómo los templos se vaciarían mientras los corazones buscarían nuevos dioses y cómo el oro digital reemplazaría al oro terrenal, trayendo abundancia y esclavitud a la vez. Lo que más perturbó al doctor Serrano fue encontrar referencias específicas a eventos muy recientes. El manuscrito mencionaba una pestilencia que vendría del oriente, cerrando templos y separando familias. Una descripción que parecía profetizar la pandemia de COVID-19 con una precisión que desafiaba toda lógica. Incluso describía cómo los rostros se cubrirían con tela y cómo las gentes adorarían desde sus casas, conectadas por hilos invisibles. Cuando el equipo contactó al Vaticano para informar del descubrimiento, la respuesta fue inmediata y contundente. Un emisario papal llegó a León en menos de 48 horas, solicitando que los pergaminos fueran trasladados a Roma para una evaluación más profunda. Sin embargo, el padre Mendoza, alegando que los documentos pertenecían al patrimonio español, se negó rotundamente. Esta tensión reveló algo inquietante. ¿Por qué la Iglesia mostraba tanto interés en suprimir estos escritos? El análisis con carbono 14 confirmó que los pergaminos databan efectivamente del siglo XIII, eliminando cualquier posibilidad de falsificación
tradición moderna. Los expertos en caligrafía medieval corroboraron que la escritura era consistente con los estilos monásticos de la época. Más aún, las tintas y el pergamino mostraban la composición química exacta de los materiales utilizados en los scriptoriums leoneses de ese periodo. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. Entre los documentos encontraron un mapa profético de la península ibérica que mostraba lugares de refugio para los últimos tiempos, ubicaciones específicas donde los fieles podrían encontrar protección durante la Gran Tribulación. Curiosamente, muchos de estos lugares coincidían con sitios donde posteriormente se reportaron apariciones marianas o donde se construyeron santuarios importantes. El pergamino también contenía lo que parecía ser un cronograma profético, una línea de tiempo que describía eventos específicos que culminarían en lo que Fray Isidoro llamaba la última advertencia. Según sus cálculos, basados en interpretaciones complejas de textos bíblicos y en sus propias visiones, España tendría un papel crucial en los eventos finales de la historia humana, sirviendo como faro espiritual para las naciones hispanohablantes de América. La parte más escalofriante del descubrimiento fue un pergamino adicional, sellado por separado, que contenía lo que el monje describía como la advertencia final para los hijos de Hispania. Este documento, escrito en un tono profundamente solemne, advertía sobre eventos específicos que precederían a una transformación espiritual masiva. Las descripciones eran tan detalladas y específicas que el equipo decidió mantenerlas en secreto hasta poder comprender completamente sus implicaciones. La segunda parte del pergamino de Fray Isidoro revelaba una cronología profética que dejó al equipo del doctor Serrano completamente estupefacto. El monje visionario había organizado sus visiones en lo que él llamaba los 5 grandes dolores de Hispania, cada uno correspondiente a períodos históricos específicos que cambiarían para siempre el destino de España. Lo más perturbador era que cada uno de estos eventos había ocurrido exactamente como él los había descrito, con una precisión que desafiaba toda explicación racional. El primer dolor que Fray Isidoro profetizó se refería a la pérdida del imperio colonial español. En un pasaje escrito con tinta de un tono más oscuro, como si hubiera sido redactado durante un éxtasis visionario particularmente intenso, el monje describía cómo las joyas de la corona de los reyes católicos caerían una a una como frutos maduros al viento del cambio. Específicamente mencionaba que cuando el águila francesa manche la tierra ibérica, las tierras de ultramar clamarán por libertad, y la cruz española ya no dominará 2 mundos, sino que se replegará a uno solo. La historiadora mexicana Dor Parponra, Elena Morales, especialista en la independencia latinoamericana que fue consultada por el equipo, quedó asombrada al leer estos pasajes. Según sus análisis, Fray Isidoro no solo había predicho la invasión napoleónica de 1808, sino que había especificado que este evento desencadenaría las revoluciones de independencia en América. El monje incluso mencionaba nombres que resonarían siglos después. Hablaba de un libertador que vendría del norte de las tierras de oro, aparentemente refiriéndose a Simón Bolívar y Venezuela, y de Paus, un cura que alzaría la cruz contra la corona en las tierras del águila y la serpiente, una clara alusión a Miguel Hidalgo en México. Lo que más inquietó a los investigadores fue descubrir que Fray Isidoro había profetizado no solo los eventos, sino también las fechas aproximadas. Escribía sobre el año del dragón de fuego, que según los cálculos astronómicos correspondía a 1808, cuando Napoleón invadió España. También mencionaba que las independencias americanas comenzarían cuando Marte danza 7 veces con Venus después del águila, una referencia astrológica que la astrofísica chilena Dortiga. Gabriela Ramos calculó que correspondía exactamente al periodo entre 1810 y 1825. El segundo dolor profético se relacionaba con lo que el manuscrito llamaba la división de hermanos. El padre Antonio Ruiz, teólogo especialista en historia eclesiástica española del siglo XIX, que se unió al equipo de investigación, reconoció inmediatamente que estas visiones se referían a las guerras carlistas. Fray Isidoro describía cómo el reino se dividiría entre 2 pretendientes y la sangre de hermanos regará la tierra durante generaciones. El monje visionario incluso había especificado que estas guerras civiles ocurrirían cuando los pueblos de Europa se rebelen contra sus reyes y capturarían hasta que el hierro de los caminos una las ciudades, una aparente referencia a la llegada del ferrocarril a España. Pero fue el tercer dolor el que verdaderamente heló la sangre del equipo investigador. Fray Isidoro había profetizado lo que él llamaba la gran división fratricida, describiendo una guerra civil que dividiría España de manera más profunda
profunda que cualquier conflicto anterior. El manuscrito hablaba de hermanos que alzarían armas contra hermanos cuando las ideas extranjeras seduzcan a los pueblos, y de una guerra que no sería solo por territorio, sino por el alma misma de Hispania. El historiador barcelonés Dr. Josep Fontana, especialista en la Guerra Civil Española, quedó perplejo al leer las descripciones detalladas que el monje había hecho de este conflicto. Fray Isidoro escribía sobre ejércitos que vendrían de tierras germánicas para ayudar a uno de los bandos, y sobre águilas romanas que volarían sobre España, referencias evidentes a la intervención alemana e italiana durante la Guerra Civil. Más escalofriante aún, el manuscrito mencionaba que este conflicto terminaría cuando el general de Galicia tome el poder por 4 décadas, una predicción que describía con precisión asombrosa la dictadura de Franco. La profecía se volvía aún más específica cuando describía el periodo de la dictadura. Fray Isidoro hablaba de 40 años de silencio, durante los cuales las lenguas de los pueblos serían reprimidas, pero no muertas, y la fe se mantendría fuerte mientras el poder temporal crecía. El monje visionario incluso había predicho que este periodo terminaría cuando el corazón del tirano se debilite y los pueblos recobren su voz en la misma década en que las águilas caigan en tierras americanas, una referencia que los historiadores interpretaron como la transición democrática española, coincidiendo con las dictaduras militares latinoamericanas. El cuarto dolor profético abordaba lo que el manuscrito denominaba la gran transformación europea. El economista andaluz Dr. Rafael Muñoz, experto en integración europea, no podía creer lo que leía. Fray Isidoro había descrito cómo España se uniría a una confederación de reinos que traería prosperidad material, pero dependencia espiritual. El monje profeta escribía sobre monedas de plata que serían reemplazadas por monedas de todos los reinos unidos, y sobre fronteras que se desvanecerían como niebla matutina. Lo más impactante era que el manuscrito describía los beneficios y peligros de esta unión con una precisión que parecía imposible para alguien del siglo XIII. Fray Isidoro escribía sobre grandes obras que unirían las ciudades más lejanas, aparentemente refiriéndose a la alta velocidad y las autopistas europeas, sobre estudiantes que viajarían libremente entre reinos para aprender, el programa Erasmus, y sobre trabajadores que buscarían fortuna en tierras más prósperas, la migración laboral intraeuropea. Sin embargo, el monje también advertía sobre los peligros de esta unión. Escribía sobre la pérdida de las tradiciones ancestrales y sobre templos que se vaciarían mientras los corazones se llenaban de bienes materiales. Sus descripciones de la secularización española eran tan precisas que el sociólogo religioso vasco Dr. Miquel Azurmendi, consultado por el equipo, las consideró una radiografía perfecta de la España postfranquista. El quinto y último dolor era el más misterioso de todos. Fray Isidoro lo describía como el tiempo de la gran prueba, que comenzaría cuando los años alcancen 2 veces 1020. Este periodo, según el manuscrito, se caracterizaría por pestilencias que vendrían del oriente, movimientos de pueblos como no se han visto desde los tiempos antiguos, y señales en los cielos que confundirían a los sabios. La precisión con la que estas profecías se habían cumplido planteaba preguntas inquietantes. ¿Cómo era posible que un monje del siglo III hubiera previsto eventos tan específicos y complejos? El equipo consultó con expertos en diferentes campos, desde la psicología hasta la física cuántica, buscando alguna explicación racional para estas visiones extraordinarias. El doctor Carlos Mendoza, psiquiatra especializado en fenómenos místicos de la Universidad Complutense de Madrid, sugirió que Fray Isidoro podría haber experimentado lo que en términos modernos se conoce como visiones precognitivas, un fenómeno raramente documentado pero no completamente desconocido en la literatura científica. Sin embargo, la precisión histórica de estas visiones superaba cualquier caso similar registrado en la literatura médica. La tercera sección del pergamino de Fray Isidoro contenía lo que el monje describía como las visiones del gran tablero, una serie de revelaciones sobre el papel que España jugaría en lo que él denominaba el último ordenamiento de las naciones. Cuando la criptógrafa portuguesa Drapakit Ana Silva, especialista en códigos medievales, logró descifrar completamente esta parte del manuscrito, lo que encontró dejó al equipo investigador completamente conmocionado. El monje visionario había descrito con precisión escalofriante la posición geopolítica de España en el siglo XXI, incluyendo su función como puente entre Europa, África y América Latina. El manuscrito revelaba que Fray Isidoro había tenido visiones específicas sobre lo que él llamaba los hilos invisibles que moverán las naciones en los tiempos finales. Según
Según sus escritos, España no sería simplemente una nación más en este nuevo orden mundial, sino que funcionaría como un nodo estratégico en una red global de poder que él describía como la telaraña de los últimos tiempos. El monje profeta escribía que Hispania será como la piedra angular que sostiene el arco entre tres mundos, refiriéndose aparentemente a Europa, África y América. Lo que más perturbó al equipo fue descubrir que Fray Isidoro había predicho específicamente la creación de la Unión Europea y el papel de España dentro de ella. En un pasaje particularmente enigmático, el monje escribía sobre la confederación de águilas que se alzará en el continente de los antiguos Césares, donde España sería la puerta meridional por donde fluirán los pueblos sedientos. El geopolítico argentino Dr. Eduardo Kraus, consultado por el equipo, reconoció inmediatamente que estas descripciones se referían al papel de España como principal punto de entrada de inmigración africana hacia Europa. El manuscrito contenía predicciones específicas sobre las relaciones entre España y América Latina que resultaron proféticamente precisas. Fray Isidoro escribía sobre los hijos de las tierras de ultramar que regresarían a la madre patria cuando sus propias tierras fueran sacudidas por grandes tribulaciones. Esta profecía se había cumplido exactamente durante las crisis económicas latinoamericanas de las décadas de 1980 y 1990, cuando millones de latinoamericanos emigraron a España buscando mejores oportunidades. Pero las visiones del monje iban mucho más allá de simples movimientos migratorios. Describía cómo España se convertiría en el corazón financiero que bombearía recursos hacia América Latina, una predicción que se materializó con precisión asombrosa durante el boom de las inversiones españolas en Latinoamérica de los años 90 y 2000. Empresas como Telefónica, BBVA, Santander y Repsol expandieron masivamente sus operaciones por toda América Latina, exactamente como Fray Isidoro había previsto 8 siglos antes. El economista chileno Dr. Roberto Vega, especialista en relaciones económicas España-Latinoamérica, quedó estupefacto al leer las descripciones del monje sobre lo que él llamaba el nuevo imperio sin ejércitos. Fray Isidoro había profetizado que España recuperaría su influencia en América no a través de la conquista militar, sino mediante hilos de oro que atarían los corazones de las gentes. Estas descripciones coincidían perfectamente con la estrategia de soft power que España había desarrollado en el siglo XXI. La parte más inquietante del manuscrito se refería a lo que Fray Isidoro denominaba los señores ocultos que mueven los hilos del mundo. El monje escribía sobre concilios secretos que se reunirán en tierras hispanas para decidir el destino de las naciones, describiendo encuentros que tendrían lugar en palacios dorados junto al gran río y en islas fortificadas donde el sol nunca se pone. Los investigadores reconocieron inmediatamente referencias a Madrid y a las bases militares estadounidenses en territorio español. El analista de inteligencia español, Dr. Miguel Torres, exfuncionario del Centro Nacional de Inteligencia, proporcionó al equipo información clasificada que confirmaba la precisión escalofriante de estas predicciones. Efectivamente, España había sido sede de múltiples reuniones secretas de alto nivel entre potencias mundiales, incluyendo cumbres no oficiales de líderes occidentales y encuentros clandestinos entre servicios de inteligencia. El Foro Económico Mundial había elegido España para varias de sus reuniones estratégicas más importantes. Fray Isidoro también había profetizado sobre la transformación de España en lo que él llamaba el laboratorio de los nuevos tiempos. El monje describía cómo el país se convertiría en un campo de pruebas para nuevas formas de gobierno y experimentos sociales que después se extenderían por todo el orbe. La socióloga madrileña Dra. Carmen Delgado reconoció en estas descripciones las reformas sociales pioneras que España había implementado en las últimas décadas, desde el matrimonio igualitario hasta las leyes de violencia de género, muchas de las cuales fueron posteriormente adoptadas por otros países. El manuscrito contenía predicciones específicas sobre lo que el monje llamaba la gran invasión silenciosa. Fray Isidoro escribía sobre pueblos del sur que cruzarían las aguas en embarcaciones frágiles, buscando el pan que sus tierras no pueden dar. Describía cómo España se convertiría en la primera parada de una gran migración que cambiaría el rostro del continente septentrional. Las similitudes con la crisis migratoria actual eran tan precisas que el equipo consultó con la Guardia Civil y la Policía Nacional para verificar algunos datos. El comandante Juan Carlos Mendoza, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, confirmó que las rutas migratorias descritas por Fray Isidoro coincidían
exactamente con los patrones actuales de inmigración irregular. El monje había predicho incluso los puntos específicos de entrada: las islas volcánicas del Océano Occidental, Canarias, las ciudades gemelas del Estrecho, Ceuta y Melilla, y las costas donde el sol sale primero, el Levante español. Pero las visiones más perturbadoras se referían a lo que Fray Isidoro llamaba el precio de ser puente entre mundos. El monje profetizaba que España sufriría ataques del enemigo antiguo que vendrá disfrazado de hermano, aparentemente refiriéndose al terrorismo islamista. Sus descripciones de fuego que caerá del cielo en la ciudad del oso y trenes que llevarán muerte en lugar de vida fueron interpretadas por los investigadores como predicciones de los atentados del 11M en Madrid. El excomisario de la Brigada de Información de la Policía Nacional, Enrique Rodríguez, consultado confidencialmente por el equipo, confirmó que varios aspectos de las profecías de Fray Isidoro coincidían con información clasificada sobre amenazas terroristas. El monje había descrito incluso las estrategias de radicalización que utilizarían los grupos extremistas siglos después de su época. La sección final de este capítulo profético abordaba lo que Fray Isidoro denominaba la preparación para el tiempo final. El monje escribía que España sería purificada por el fuego de la tribulación antes de cumplir su destino último como faro espiritual para las naciones hermanas de ultramar. Describía cómo el país enfrentaría una serie de crisis económicas, sociales y espirituales que lo prepararían para su papel en los eventos finales de la historia. El manuscrito contenía advertencias específicas sobre la seducción de la falsa prosperidad y el engaño de los nuevos ídolos dorados. Fray Isidoro profetizaba que España experimentaría un periodo de gran abundancia seguido de gran escasez, describiendo con precisión escalofriante el boom inmobiliario español y la posterior crisis financiera de 2008. Incluso mencionaba que esta crisis comenzaría cuando las casas valgan más que el oro y los hombres vendan sus almas por ladrillos. La cuarta sección del pergamino de Fray Isidoro constituía lo que el monje describía como el gran aviso para los hijos de los últimos tiempos, cuando el paleógrafo italiano Dr. Francesco Benedetti completó la traducción de esta parte del manuscrito, utilizando técnicas de análisis espectral para revelar textos que habían sido deliberadamente oscurecidos con el tiempo. Lo que emergió fue una serie de profecías tan específicas sobre nuestro tiempo actual que el Vaticano envió inmediatamente un segundo emisario para intentar confiscar los documentos. Esta sección del pergamino había sido escrita con una tinta especial que solo se volvía visible bajo ciertas condiciones de luz, sugiriendo que Fray Isidoro había querido que estas revelaciones permanecieran ocultas hasta el momento señalado. El manuscrito comenzaba con lo que el monje llamaba las señales del gran despertar. Fray Isidoro escribía que cuando los años alcancen 2 veces 1020, una pestilencia vendrá del oriente que cerrará templos y separará familias. La precisión de esta predicción sobre la pandemia de COVID-19 era tan escalofriante que el epidemiólogo español Dr. Fernando Simón, consultado discretamente por el equipo, confirmó que la descripción del monje coincidía exactamente con los patrones de propagación y las medidas de confinamiento implementadas durante 2020 y 2021. Fray Isidoro incluso había predicho que los rostros se cubrirán con telas y que los fieles adorarán desde sus moradas, unidos por hilos invisibles, referencias evidentes al uso de mascarillas y las misas virtuales. Pero las predicciones sobre la pandemia eran solo el comienzo de una serie de señales apocalípticas que el monje había previsto para nuestro tiempo. El manuscrito describía cómo, después de la gran pestilencia, vendrá el tiempo de las guerras entre hermanos, profetizando conflictos que dividirían naciones que habían vivido en paz durante generaciones. El estratega militar español general Luis García Montaño, retirado del Estado Mayor, reconoció en estas descripciones los conflictos actuales en Ucrania y Medio Oriente, así como las crecientes tensiones entre potencias occidentales y orientales. Fray Isidoro había sido particularmente específico sobre lo que él denominaba los prodigios en los cielos que confundirían a los sabios. El manuscrito describía objetos que danzarían en los cielos sin alas de ave ni máquinas de hombre, una descripción que la astrofísica argentina DRA, María Elena Varga, interpretó como una referencia profética a los fenómenos ovni que han sido oficialmente reconocidos por gobiernos occidentales en los últimos años. El monje incluso había predicho que los señores de la guerra admitirían la existencia de estos visitantes después de negarla durante generaciones, algo que se cumplió exactamente cuando el Pentágono desclasificó videos de objetos aéreos no identificados. La parte más inquietante de esta sección profética
profética se refería a lo que Fray Isidoro llamaba la gran apostasía silenciosa. El monje había previsto que en España los templos se vaciarían no por persecución, sino por indiferencia, describiendo un proceso gradual de secularización que había comenzado cuando la prosperidad material nublara la sed espiritual. El sociólogo religioso Dr. Juan José Tamayo de la Universidad Carlos III de Madrid confirmó que las descripciones del monje coincidían exactamente con las estadísticas actuales de práctica religiosa en España, donde la asistencia a misa había caído a niveles históricos mínimos. El manuscrito contenía predicciones específicas sobre fenómenos sobrenaturales que ocurrirían en territorio español durante estos tiempos finales. Fray Isidoro escribía sobre apariciones de la Reina del Cielo en lugares donde los hombres han olvidado rezar, describiendo manifestaciones marianas que servirían como últimas llamadas de atención antes de eventos más dramáticos. El mariologista español Dr. Ignacio de la Pottery, consultado por el equipo, reveló que efectivamente había habido un aumento significativo de reportes de apariciones marianas en España durante la última década, muchas de ellas en lugares secularizados donde la práctica religiosa había prácticamente desaparecido. Una de las profecías más escalofriantes se refería a lo que el monje denominaba el fuego que caerá del cielo en días de calor extremo. Fray Isidoro había descrito con precisión asombrosa los incendios forestales masivos que han azotado España en años recientes, incluyendo detalles específicos sobre llamas que devorarán bosques enteros en cuestión de horas y humo que oscurecerá el sol durante día. El ingeniero forestal gallego Dr. Pablo Fernández, especialista en prevención de incendios, quedó estupefacto al leer las descripciones del monje sobre comportamientos del fuego que solo habían sido documentados científicamente en las últimas décadas. El manuscrito también profetizaba sobre aguas que se rebelarán contra sus límites, describiendo inundaciones catastróficas que afectarían regiones tradicionalmente secas de España. Fray Isidoro había predicho específicamente que las tierras del Levante conocerán el furor de las aguas como no se ha visto en 1000 años, una profecía que se cumplió trágicamente con las devastadoras inundaciones de la Comunidad Valenciana y Murcia en años recientes. El meteorólogo español Dr. Roberto Brasero, consultado por el equipo, confirmó que los patrones climáticos descritos por el monje coincidían exactamente con los fenómenos de gota fría que habían causado estas catástrofes, pero las predicciones más perturbadoras se referían a lo que Fray Isidoro llamaba la gran división de los corazones. El monje había profetizado que España se dividiría no por territorios, sino por ideas, describiendo una polarización social tan intensa que hermanos se convertirían en enemigos y padres se enfrentarían a hijos. El politólogo catalán Dr. Josep Colomer reconoció en estas descripciones la crisis territorial catalana y las tensiones políticas que han fracturado la sociedad española en los últimos años. El manuscrito describía cómo las lenguas de los pueblos se alzarían contra la lengua común, profetizando conflictos lingüísticos que irían más allá de simples diferencias culturales para convertirse en armas de guerra entre hermanos. Fray Isidoro había predicho que estos conflictos alcanzarían su punto máximo cuando los señores de las regiones declararan su independencia del reino común, una referencia evidente al proceso independentista catalán. Una de las señales más misteriosas que el monje había profetizado se refería a lo que él llamaba la pérdida de la memoria colectiva. Fray Isidoro escribía sobre un tiempo en que los jóvenes no conocerían las historias de sus antepasados y las tradiciones milenarias se desvanecerían como humo en el viento. El antropólogo vasco Dr. Mikel Azurmendi interpretó estas profecías como una descripción profética de la crisis de identidad cultural que atraviesa España, donde las nuevas generaciones han perdido conexión con tradiciones que habían persistido durante siglos. El final de esta sección del pergamino contenía lo que Fray Isidoro describía como la señal final antes del gran cambio. El monje profetizaba que aparecería en España una figura que uniría a los pueblos divididos bajo una nueva bandera, describiendo la emergencia de un liderazgo que prometería solucionar todas las crisis, pero que en realidad prepararía el camino para la gran prueba final. Esta figura, según el manuscrito, sería inicialmente vista como salvador de la patria, pero revelaría su verdadera naturaleza cuando el poder corrompa su corazón y busque dominar no solo cuerpos, sino alma. La sección concluía con una advertencia directa dirigida a los fieles de los últimos tiempos. Fray Isidoro escribía que aquellos que permanecieran despiertos y vigilantes durante estas señales serían
estarían protegidos bajo el manto de la providencia, pero que la mayoría sería seducida por la comodidad y la falsa seguridad que ofrecería el nuevo orden que estaba emergiendo. El monje instaba a los creyentes a preparar sus lámparas con aceite y a mantener sus corazones en oración constante, porque la hora de la prueba final se aproximaba más rápido de lo que la mayoría podía imaginar. La sección final del pergamino de Fray Isidoro constituía lo que el monje describía como la gran revelación sobre el destino último de Hispania en los tiempos finales. Esta parte del manuscrito había sido escrita con una caligrafía diferente, más temblorosa, como si el visionario hubiera estado en un estado de éxtasis profundo mientras recibía estas visiones apocalípticas. Cuando el teólogo biblista Dr. Santiago Ausín de la Universidad Pontificia de Salamanca terminó de analizar esta sección junto con el criptógrafo jesuita Padre Miguel Ángel González, lo que encontraron era una interpretación profética de textos bíblicos que conectaba específicamente el destino de España con las profecías del libro del Apocalipsis y las visiones de Daniel. Fray Isidoro comenzaba esta revelación final explicando que había recibido visiones dentro de visiones, donde se le había mostrado el papel específico que España jugaría durante lo que él denominaba los 3 días de oscuridad que precederán al amanecer eterno. Según el manuscrito, España no sería simplemente un espectador en los eventos finales de la historia, sino que funcionaría como el arca espiritual desde donde se preservaría y se irradiaría la fe auténtica hacia el resto del mundo, especialmente hacia las naciones hispanohablantes de América Latina. El monje profetizaba que España experimentaría lo que él llamaba la gran purificación, un período de tribulación intensa que serviría para separar el trigo de la cizaña en el alma nacional española. Esta purificación, según Fray Isidoro, tendría 3 fases distintas. Primero vendría la prueba económica, que despojaría a los españoles de su confianza en las riquezas materiales. Después llegaría la prueba social, que dividiría familias y comunidades. Y finalmente aparecería la prueba espiritual, que obligaría a cada persona a elegir definitivamente entre la fe verdadera y la apostasía total. La descripción que el monje hacía de la primera fase de purificación era escalofriante en su precisión. Escribía sobre monedas que perderían su valor de la noche a la mañana y sobre casas que valdrían menos que el papel en que están escritas sus escrituras. Fray Isidoro profetizaba que los hombres que habían puesto su confianza en bancos despertarían para descubrir que sus ahorros se habían desvanecido como niebla matutina. El economista español Dr. Luis Garicano, consultado por el equipo, reconoció en estas descripciones una crisis financiera de proporciones mucho mayores que la experimentada en 2008, posiblemente relacionada con el colapso del sistema monetario global. Durante esta crisis económica, según las visiones del monje, España redescubriría valores que había abandonado durante décadas de prosperidad material. Fray Isidoro escribía que los vecinos volverían a conocerse, las familias se reunirían alrededor de una mesa común y los corazones recordarían cómo orar cuando el estómago está vacío. El sociólogo madrileño Dr. Víctor Pérez Díaz interpretó estas profecías como una descripción de una transformación social profunda que obligaría a España a retornar a estructuras comunitarias tradicionales. La segunda fase de purificación que Fray Isidoro describía era aún más dramática. El monje profetizaba que las ideologías extranjeras que habían seducido a los pueblos ibéricos mostrarían su verdadero rostro, generando conflictos internos tan intensos que sus hermanos alzarían espadas contra hermanos. Sin embargo, el visionario advertía que esta no sería una guerra convencional, sino una batalla por el alma de la nación, donde las armas serían palabras envenenadas y las municiones serían mentiras repetidas 1000 veces. Durante esta fase, según las profecías, España experimentaría una gran división que inicialmente parecería destructiva, pero que en realidad serviría para separar a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. Fray Isidoro escribía que aquellos que permanezcan fieles a la herencia espiritual de sus antepasados se reconocerán mutuamente, aunque vengan de diferentes regiones y hablen diferentes lenguas. El monje profetizaba que esta crisis revelaría que la verdadera unidad española no dependía de estructuras políticas, sino de raíces espirituales compartidas. La tercera y última fase de purificación era la que Fray Isidoro describía con mayor detalle y temor reverencial. El monje escribía sobre la gran tentación que vendría cuando Maesche, un hombre de paz aparente, surgiría prometiendo solucionar todos los problemas de España. Esta figura, según el manuscrito, tendría palabras
palabras más dulces que la miel y ofrecería prosperidad sin esfuerzo y unidad sin sacrificio. El visionario advertía que este personaje inicialmente parecería ser la respuesta a las oraciones del pueblo, pero que gradualmente revelaría su verdadera naturaleza. Fray Isidoro profetizaba que este líder carismático implementaría lo que él llamaba la marca del nuevo orden, un sistema que inicialmente se presentaría como una solución tecnológica para mejorar la vida de los ciudadanos, pero que en realidad sería la cadena que atará las almas a la servidumbre eterna. El monje describía cómo este sistema requeriría que todos los españoles aceptaran una señal en la mano o en la frente, sin la cual no podrían comprar ni vender. Sin embargo, las visiones del monje no terminaban en esta oscura descripción. Fray Isidoro profetizaba que precisamente durante esta hora más oscura, España cumpliría su destino profético más glorioso. El manuscrito describía cómo un remanente fiel surgiría desde los lugares más inesperados, no desde las grandes ciudades o las instituciones religiosas establecidas, sino desde aldeas olvidadas y corazones sencillos que nunca perdieron la fe de sus madres. Este remanente, según las profecías, sería liderado por una mujer vestida de sol que aparecería en territorio español durante el momento de mayor desesperación. Fray Isidoro describía esta aparición como más gloriosa que cualquier manifestación anterior y profetizaba que desde España esta presencia divina irradiaría luz espiritual hacia todas las naciones hispanohablantes del mundo. El mariologista Dr. de la Pottery interpretó estas visiones como una descripción profética de una aparición mariana de dimensiones apocalípticas. El monje profetizaba que desde España partiría el último llamado a la conversión dirigido especialmente a las naciones de América Latina. Fray Isidoro escribía que los hijos de las tierras de ultramar recordarían la fe de sus antepasados y que España se convertiría en el faro que guiaría a los barcos perdidos en la tormenta final. Esta misión espiritual, según el manuscrito, sería el cumplimiento del verdadero propósito por el cual España había descubierto y evangelizado América siglos antes. La conclusión de las profecías de Fray Isidoro describía lo que él llamaba el amanecer eterno. El monje visionario profetizaba que después de la gran tribulación, España sería renovada como el águila y se convertiría en jardín del Altísimo, donde la justicia y la paz se besarían. Escribía sobre una era de prosperidad espiritual sin precedentes, donde los lobos pacerían con los corderos y donde la sabiduría de Dios sería enseñada desde las plazas públicas. El manuscrito concluía con una advertencia directa dirigida a las futuras generaciones de españoles que leerían estas profecías cuando comenzaran a cumplirse. Fray Isidoro escribía: «Hijos de Hispania que viváis en los tiempos finales, no temáis cuando veáis estas señales, porque son dolores de parto de un mundo nuevo. Permaneced fieles a la herencia de vuestros padres, mantened vivas las tradiciones santas y preparad vuestros corazones para ser instrumentos de la renovación que viene. El que persevere hasta el fin, éste será salvo, y verá la gloria del Señor manifestada en la tierra como en el cielo».